Estimados amigos, estamos en el segundo domingo de Pascua. Hace apenas unos días hemos celebrado con gran alegría la resurrección del Señor después de la Semana Santa. Y ahora ya comienzan, como aquella primera comunidad cristiana, los apóstoles, los discípulos, las primeras dudas, las zozobras, pero también la alegría de inaugurar un tiempo nuevo. ¿Qué nos aporta este domingo segundo? Ante nuestras dudas, nuestros interrogantes, en este domingo vamos a intentar discernir de una manera bien clara lo que significa y lo que no significa creer en la resurrección de Jesús. Atentos pues a las lecturas. Escuchémoslas con mucha atención porque quieren darnos respuesta a este gran interrogante. Lo que significa y lo que no significa creer en la resurrección de Jesús. Segundo domingo de Pascua, domingo de la misericordia. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Por mano de los apóstoles se realizaban muchos signos y prodigios en medio del pueblo. Todos se reunían con un mismo espíritu en el pórtico de Salomón. Los demás no se atrevían a juntárseles, aunque la gente se hacía lenguas de ellos. Más aún, creía el número de los creyentes, una multitud tanto de hombres como de mujeres que se adherían al Señor. La gente sacaba a los enfermos a las plazas y los ponía en catres y camillas para que, al pasar Pedro, su sombra por lo menos cayera sobre alguno. Acudía incluso mucha gente de las ciudades cercanas a Jerusalén, llevando a enfermos y poseídos de espíritu inmundo, y todos eran curados. El Salmo 17, que es muy largo, la antífona es: dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga la casa de Israel, eterna es su misericordia. Diga la casa de Aarón, eterna es su misericordia. Digan los fieles del Señor, eterna es su misericordia. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho, ha sido un milagro patente. Este es el día que hizo el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Señor, danos la salvación, Señor, danos prosperidad. Bendito el que viene en nombre del Señor, os bendecimos desde la casa del Señor. El Señor es Dios, Él nos ilumina. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Lectura del libro del Apocalipsis. Yo, Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación, en el reino y en la perseverancia de Jesús, estaba desterrado en la isla llamada Patmos a causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. El día del Señor fui arrebatado en espíritu y escuché detrás de mí una voz potente como de trompeta que decía: lo que estás viendo, escríbelo en un libro y envíalo a las 7 iglesias. Me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candelabros de oro, y en medio de los candelabros como un hijo de hombre vestido de una túnica talar y ceñido al pecho con un cinturón de oro. Cuando lo vi, caí a sus pies como muerto, pero él puso su mano derecha sobre mí diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, el viviente. Estuve muerto, pero ya ves, vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del abismo. Escribe pues lo que estás viendo, lo que es y lo que ha de suceder después de esto. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús. Se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Y diciendo esto les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo:
recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedarán perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús, y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo. A los 8 días estaban otra vez dentro de los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: trae tu dedo, aquí tienes mis manos, trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Contestó Tomás: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, has creído. Bienaventurados los que crean sin haber visto. Muchos otros signos que no están escritos en este libro hizo Jesús a la vista de los discípulos. Estos han sido escritos para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Durante este tiempo de Pascua nos va a acompañar, como es lógico, el libro de los Hechos de los Apóstoles, que nos cuenta las vicisitudes de esa primera comunidad cristiana que en nombre del resucitado comienza a caminar en aquel mundo complicado de Palestina y posteriormente en todas las grandes ciudades del Mediterráneo. Hoy tenemos un sumario muy interesante, un sumario que lo coloca el libro de los Hechos de los Apóstoles después del famoso episodio de Ananías y Safira, que se habían guardado parte del dinero, lo cual nos muestra que la comunidad cristiana no era perfecta, sino que había situaciones que había que abordar. Y después de esta situación, inmediatamente viene este pequeño resumen. Este pequeño resumen está centrado fundamentalmente en aquellos signos y prodigios que en medio del pueblo realizaban los apóstoles. Y luego nos va contando cómo iban juntándoseles mucha gente. Y aunque la gente, dice el texto, se hacía lenguas de ellos, crecía el número de los creyentes. Una multitud de hombres y de mujeres se adherían al Señor y sacaban los enfermos a las plazas. Es decir, que la comunidad cristiana comenzaba a adquirir un vigor y una importancia muy grande en aquella Palestina. Pero una característica, diríamos, identitaria de este sumario es que aparece ya por primera vez que acudía incluso mucha gente de las ciudades cercanas de Jerusalén, llevando enfermos y poseídos. Así pues, la comunidad crece con esos signos, con esos prodigios, en Jerusalén y alrededores. Es una manera de mostrarnos cómo el espíritu del resucitado acompaña a esa comunidad cristiana. La segunda lectura es del libro del Apocalipsis. Es otro libro que nos acompañará durante este tiempo de Pascua. Y nos cuenta cómo el inicio del libro está centrado fundamentalmente en la escucha de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Este Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación, en el reino y en la perseverancia en Jesús. Centrado en esa palabra. Lo que estáis viendo, escríbelo en un libro y envíalo a las 7 iglesias. Esas 7 iglesias son esas 7 que se encuentran a lo largo del Mediterráneo. Y todo el texto está centrado en dar fundamentalmente esperanza. ¿Por qué? Porque este libro es un libro escrito para cristianos que se encuentran en momentos de tribulación, de tinieblas, de desesperanza, e intenta, en un lenguaje críptico que ellos podían comprender perfectamente, abrir caminos de esperanza y recordarles que ese cordero degollado es justamente el que va a traer la salvación y la esperanza al mundo. Y finalmente el Evangelio, que quiero que de alguna manera con lo que hemos dicho en la introducción quede más claro. Lo que es y lo que no es creer en la resurrección de Jesús.
Y aquí el paradigma lo tenemos en la figura de Tomás. El texto dice que al anochecer, es decir, ya cuando es oscuridad, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas, por miedo a los judíos. Y entonces entró Jesús. El detalle de la puerta cerrada no es un detalle cualquiera. Y les dijo: paz a vosotros. Les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría. E inmediatamente viene de nuevo el deseo de paz, que es lo que tienen que llevar siempre los discípulos en el corazón cuando van a ser enviados. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. De alguna manera, aquí el Evangelio nos está hablando de ese Pentecostés. Y añade: a quien perdonéis los pecados, les quedarán perdonados. A quien se los retengáis, les quedan retenidos. Veis que es un texto muy interesante. Muy interesante porque nos habla de esa aparición en función del envío del Espíritu Santo. Y viene la segunda parte, que es nuestro amigo Tomás. Tomás, que según la tradición se encontraría en la India y regresa. El Misteri d'Elx nos recuerda algo de esto, los que habéis tenido ocasión de verlo. Uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Hemos visto al Señor, le dijeron. Esta es la gran afirmación. Hemos visto. Ofne, es decir, lo hemos contemplado. Pero la pregunta es: ¿lo hemos contemplado con nuestros ojos físicos o lo hemos contemplado con nuestros ojos de la fe? Porque cuando hablamos del resucitado, no estamos hablando de un resucitado al estilo de Lázaro, en el capítulo 11 del Evangelio de Juan, ni tampoco del joven hijo de la viuda de Naín. Estamos hablando de que Jesús, con la resurrección, inaugura una nueva dimensión de vivir como resucitado y que nos invita a entrar en esa dinámica de resurrección que algún día se proyectará en la vida eterna. Por eso, a los 8 días estaban dentro y Tomás con ellos. Tomás había dicho antes que si no veo en sus manos la señal de los clavos, y no meto el dedo en el agujero de los clavos, y no meto la mano en su costado, no lo creo. Es decir, Tomás quiere tener claro que el resucitado es el crucificado, que hay una identidad entre ellos. Y Jesús aparece de nuevo, estando cerradas las puertas. El detalle, se puso en medio y dijo: paz a vosotros, de nuevo. Y luego le dijo a Tomás: trae tu dedo, aquí tienes mis manos. Es decir, el paralelismo sobre lo que él había pedido. Sin embargo, le dice: no seas incrédulo, sino creyente. Y Tomás exclama: Señor mío y Dios mío. Así pues, en Tomás tenemos el paradigma de lo que significa creer y no creer en la resurrección. Bienaventurados los que crean sin haber visto. La fe en la resurrección es creer sin tener la pretensión de ver con los ojos físicos, porque la resurrección es esa nueva dimensión que ha inaugurado Jesús, como puerta hacia la vida eterna. Y esa nueva dimensión única y exclusivamente es comprensible desde la fe, porque la resurrección no es objeto de la historia. La resurrección es objeto de la fe. La muerte forma parte de la historia de Jesús, pero la resurrección forma parte de esa dimensión de la fe y de la esperanza. Por eso, seamos bienaventurados porque nos creemos profundamente la resurrección del Señor. Estas flores quieren evocar esa resurrección. Y el huevo de Pascua tradicional, sobre todo en Oriente Medio y entre nosotros, ¿cuál era el sentido del huevo de Pascua? El huevo, en cuanto nacía de las gallinas, se consideraba que era carne también. Entonces, los cristianos los hervían, los endurecían y los pintaban para distinguirlos de los demás huevos y se los comían después de la Pascua.
pues que este huevo que nos recuerda también la fecundidad de estas criaturas, que nos recuerden la fecundidad de la resurrección en nuestras vidas. Feliz tiempo de Pascua. Pues ahora os quiero dar mi pobre resumen de estas lecturas, de un poquito de experiencia. Estamos en Pascua. Cristo ha resucitado. Ya no necesitamos las lecturas del Antiguo Testamento en que nos lo anunciaban. Lo hemos visto. Por eso, ahora vamos a revivir lo que vivieron los apóstoles y discípulos después de la resurrección. Cómo les cambió la vida, lo que empezaron a experimentar, cómo vivían con un mismo espíritu. Los hechos de los apóstoles nos lo cuentan. ¿Es esta nuestra experiencia? Lo que nos dice en los hechos. ¿Es esta nuestra experiencia después de la Pascua de Resurrección? El Salmo 117, 118 cierra el Jalel, conjunto de salmos que recitaban los judíos en las grandes fiestas, especialmente en la cena pascual. Da gloria a Dios por todo lo que ha hecho por el pueblo. El libro del Apocalipsis nos habla de la revelación de Jesucristo que tuvo Juan, que se presenta como vuestro hermano de la tribulación del reino y de la perseverancia en Jesús. Dice que cayó en éxtasis y se asustó, pero Jesús puso su mano derecha sobre él y le dijo: no temas, lo que veas escríbelo y envíalo a las 7 iglesias de Asia. Yo soy el primero y el último, el viviente. Estuve muerto, pero ya ves, vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del abismo. Escribe pues lo que estás viendo, lo que es y lo que ha de suceder más tarde. Juan reconoce en Jesucristo al que nos ama y ha lavado nuestros pecados con su sangre y ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes. El Evangelio de San Juan nos relata hoy las apariciones del resucitado el primer día de la semana. Al anochecer estaban los discípulos en una casa encerrados por miedo de los judíos. Pedro y las mujeres a primera hora de la mañana habían visto el sepulcro vacío. María Magdalena había visto a Jesús en el huerto. Pero al anochecer se presentó Jesús en medio de ellos. Les mostró las manos y el costado y les dijo: paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Estas son palabras para nosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Y sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados. Hoy nosotros recibimos ese mismo Espíritu de Dios. No hagamos como Tomás, que al principio no creyó. Y tuvo Jesús 8 días después que reprocharle: trae tu dedo, aquí tienes mis manos, trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Bienaventurados los que crean sin haber visto. El apóstol Juan nos dice que Jesús hizo otros muchos signos que no están escritos. Estos son escritos para que creamos que Jesús es el Hijo de Dios y creyendo tengamos vida en su nombre. Pues esta es la Pascua, este es el anuncio de la resurrección, esta es la venida de Jesús a sus discípulos y el envío. Y este envío y esta presencia es para nosotros también, para que vivamos una vida nueva en su nombre. Feliz Pascua.